nos va a hablar Madi Berraondo, ¿no? Queríamos también, Mari Berraondo nos va a hablar del urbanismo desde una perspectiva de género, ¿vale? Desde el feminismo, digamos, ¿no? Cómo se entiende una ciudad, no solamente para las mujeres, sino para la gente, digamos, para niños, para los niños que van a la escuela, una ciudad amable para todo el mundo, no solamente para la gente de 30, 40, 50 años, sino para todo el mundo, para los viejos que tienen problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Una ciudad desde ese punto de vista. Y el papel de las mujeres también en todo esto de la jardinería, que es algo que, bueno, que lo hablábamos ayer. Cualquiera que suba de Iruña para arriba y vea los pueblos se dará cuenta que en realidad el color, la chispa de la jardinería, desde la Ulzama a Baztán, Roncal, etcétera, lo ponen las señoras vistiendo balcones, ¿no? Y es algo que nadie ha reconocido nunca, que no se ha tenido en cuenta, y ya va siendo hora de poner eso en valor, de que los ayuntamientos empiecen a pensar que ese gasto que dedican las señoras igual lo debían de asumir ellos, ¿no? Y dedicar recursos a que los geranios, etcétera, que compren, por lo menos los ponga la Junta, ¿no? ¿Qué menos? Ya que el trabajo en una puta vida se lo van a pagar. Pero bueno, oye, os dejo con Madi. Después de esto vamos a hacer como una puesta en común, si os apetece, un ratico, media hora, si es el caso, ¿vale? Si queréis hacer cualquier pregunta, si queréis hacer cualquier aportación, está el micrófono, hay pilas, o sea que está para vosotros. Luego nos vamos, por esto, nos vamos a comer a Geltoki, que hay bastante gente que os habéis apuntado a la comida y habéis acertado porque vamos a comer de la leche, ya veréis. Y después de la comida nos vamos a ir a dar un paseo por la vuelta del castillo, a acabar en la Taconera, una experiencia que se nos ocurrió, que nos parece interesante, desarrollar el espíritu crítico y ser capaces de criticar nuestros parques, ¿no? Y con esa idea nos vamos a dar la vuelta por la vuelta del castillo, que tiene mucho de lo que hablar, y la Taconera, que también tiene mucho de lo que hablar a nuestro parecer, y estáis invitados a afilar el espíritu ese crítico, a no cortaros, porque también tenemos la suerte o la desgracia de que los jardineros de Iruña no van a venir, o sea que tenemos todo para nosotros, ¿vale? Venga, pues eso, Madi. Vale, Egunon. ¿Se oye? ¿Se oye por este micrófono? Sí, sí hablo desde aquí. Vale, lo primero de todo, agradecer a la organización por haber traído estas jornadas a Iruña, que son muy interesantes y pertinentes, y sobre todo a Fulgen por querer meter la perspectiva de género en estas jornadas. Y hace unos meses que me contactó por primera vez y yo, bueno, soy arquitecta urbanista y la verdad que le di un par de vueltas porque pues, de jardinería y de botánica como tal, la verdad que no tengo mucho conocimiento, pero me pareció que era un tema muy interesante, un tema que hay que tratarlo, que en los proyectos que estamos desarrollando, tanto de diagnósticos como de estrategia, como ya intervención en espacio urbano, aparece la jardinería y nos aparecen también mujeres. Y entonces me apetecía pues, organizar un poco todas estas ideas y darle una vuelta. Así que he hecho una pequeña investigación sobre el tema, que es lo que os voy a traer hoy aquí. Y también decir que, pues al igual que en otras materias, en este también, jardinería urbana y mujeres, pues hay poca bibliografía, ¿no? Nos falta información. Entonces, bueno, pues creo que al final he traído un montón de temas que en cada una de ellas se podría ir profundizando más, pero bueno, pues al final voy a dar unas pinceladas y luego, como dice Fulgen, si va a haber una ronda de preguntas o lo que sea, pues bueno, ya podremos hablar o después en la comida avanzar y seguir dialogando sobre estos temas. Entonces, en primer lugar, voy a hablar muy rápidamente de los mitos, porque me interesaba ver de dónde venía dónde estaba el origen de esa relación de la jardinería y las mujeres.
Después hablaré de la historia del jardín urbano en Occidente, para llegar al presente y entender un poco la situación que tenemos hoy en día y relacionarlo un poco con las cosas que principalmente se hablaron ayer. Os hablaré también un poco de urbanismo con perspectiva de género y, por último, pues unas conclusiones que son muy generales, pero bueno, pues lo que decía, ¿no? Que si luego salen más temas podremos seguir hablando al respecto. En primer lugar, los mitos, pues que la mujer aparece como jardinera en mitos de la antigüedad, ¿no? Si nos remontamos a los antiguos mitos de la creación de la cultura occidental, pues en Sumeria, Babilonia y el Antiguo Testamento, que hereda un poco esas tradiciones, surgimos, ¿no? O nos creamos en jardines y ahí estamos las mujeres, aunque pues, no acabamos muy bien paradas en ese Antiguo Testamento. Sin embargo, si nos vamos a civilizaciones politeístas como la antigua Grecia o la antigua Roma, empiezan a ubicar a mujeres, a diosas, a distintos personajes mitológicos en jardines, ¿no? Como puede ser la diosa Hera, el mito de Céfiro y Cloris, que le entrega el reino de las flores. En Roma tendríamos a Pomona, que es diosa de la fruta, de jardines y de huertas. O tenemos a Flora, que es la diosa de las flores, los jardines y la primavera. También, si venimos pues, a nuestra zona, tendríamos la diosa Mari o la madre tierra, ¿no? Siempre se suele hablar en femenino y es que hay una serie de atributos que nos unen, principalmente la fertilidad, y también otro que se ha aplicado es el de la belleza. Entonces, si nos metemos a ver la historia del jardín urbano en Occidente, pues vemos que la jardinería siempre se ha tenido como entretenimiento propio de las mujeres, ¿no? Y ya desde la antigüedad aparecen las mujeres vinculadas a la jardinería. Destacar que aquí, aunque no hemos hablado mucho de la jardinería productiva, la primera jardinería que surge es esa que está vinculada a los primeros asentamientos urbanos y, por lo tanto, va de la mano de la domesticación de la vegetación y de los sistemas de irrigación. Si nos vamos a una jardinería más decorativa o más paisajística, los primeros jardines que se conocen son los jardines de Babilonia a través de su descripción y ya estaban destinados a una mujer, ¿no? Nabucodonosor II construyó estos jardines para su esposa, la princesa Amitis, ¿vale? Pero si nos vamos al antiguo Egipto, también tenemos los jardines de la faraona Hatshepsut, que en su templo se describe cómo se trasladaban los árboles para preparar ese jardín. Sin embargo, no tenemos evidencias de jardinería urbana como tal hasta Roma. ¿Vale? En Grecia también le daban mucha importancia a la naturaleza, pero era algo más pues, como otra cosa aparte a lo urbano. Entonces, en Roma, de alguna forma se empieza a rechazar ese huerto tradicional y se empieza a desarrollar una jardinería de un carácter más ornamental y decorativo. Y además se integra en la vivienda, obviamente en las viviendas más pudientes. Y aquí también se domestica el agua y se introduce en estos jardines y se le da una importancia destacada. Vamos a hacer un salto así un poco radical, ¿no? Y nos metemos directamente en la Edad Media porque la ciudad medieval es el origen de la configuración urbana, de los núcleos urbanos de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, esta ciudad medieval se caracteriza por tener una autonomía y autogobierno y ser centro religioso y de poder, pero tal vez urbanísticamente lo que más lo caracteriza es que tienen esas murallas que no son únicamente defensivas, sino también una forma de cobrar impuestos. Entonces, las ciudades medievales tienen una limitación de espacio que hace que sean ciudades muy densas
en la que el espacio urbano es muy pequeño, que prácticamente se generen con trazados irregulares porque no hay un control de ese crecimiento, y los espacios urbanos de más importancia son las plazas. Y estas ciudades tienen una relación muy directa con todo el entorno periurbano, que es del cual se abastecen. Entonces, podríamos decir que la ciudad urbana se parece a este fresco de Lorenzetti, ¿no?, en el que son unas ciudades muy urbanizadas y muy poco naturalizadas. ¿Dónde estaban los jardines en esta época medieval? Esos jardines eran privados, ¿no?, y principalmente estaban en el interior de castillos, palacios o monasterios, y principalmente estaban destinados al huerto, a las plantas medicinales y a la meditación. Y muchas veces lo que se buscaba era recrear ese jardín del Edén, por eso se metía un elemento de fuente con los 4 ríos, etcétera, ¿no? Que eso ya, en el caso de adentrar en el diseño de los espacios, pues es interesante ver cómo se recrea una y otra vez ese jardín del Edén. Este es un momento también en el que el simbolismo adquiere importancia y se empieza a relacionar conceptos con las flores, ¿no? Por ejemplo, la azucena blanca significa la pureza de la Virgen, o la rosa roja, el amor divino. Entonces, las mujeres podían estar en estos jardines, de hecho estaba bien visto y se les dejaba manipular estas flores, pero siempre se les intentaba proteger del duro trabajo que suponía la jardinería, y seguían siendo también muchas veces como mero elemento decorativo, ¿no? El meter una mujer en un jardín era como hacer ese espacio aún más bonito. ¿Qué pasaba en la agricultura periurbana y en esa historia que ha quedado un poco al margen de esas élites y de la historia eclesiástica? Pues que aquí trabajaba todo el mundo, ¿no? Y en este cuadro de Bruegel se puede ver, no sé si podéis diferenciar desde ahí, pero pues hay 3 mujeres con los rastrillos, ahí abajo también cargando peso, etcétera, ¿no? Y además ayer también salió el tema de todo el conocimiento que tenían estas mujeres sobre la vegetación y las plantas del entorno. Entonces creo que es importante incidir en esto, y que esto se ha mantenido prácticamente hasta el siglo XX, que es un momento en el que ya ha habido cierta desvinculación, tanto en los pueblos como en las ciudades, con la naturaleza. Avanzamos al Renacimiento y la modernidad, lo he agrupado porque creo que es más interesante centrarnos en lo posterior. El jardín pierde su carácter utilitario como tal y se convierte en ornamental y contemplativo. Aquí llegamos a jardines inmensos, ¿no? En un momento en el que la monarquía cada vez tiene más poder y el jardín se convierte en una forma de representar este poder. Y también estamos hablando de un modelo urbano en el que ya estas élites que estaban ubicadas en los centros de las ciudades salen fuera, y por eso también la jardinería se conecta con el paisaje y se convierten en escenario de juegos y celebraciones. Pero ya ahora la jardinería tiene otros desafíos, ¿no? Que ya es dirigir obras, conocimientos sobre hidráulica, matemáticas, topografía, botánica, etc. ¿Qué pasa con las mujeres que están en entornos de poder? Pues que también participan en el diseño de jardines, y al final para ellas se convierte en una ruta de escape el poder participar en el diseño de estos jardines. Los utilizan para representar sus virtudes, y estos al final querían trasladarle como un significado, ¿no? a los jardines. Esto puede ser la afirmación de sí mismas en el nivel político e institucional que tenían, la apropiación del nivel de cultura y demostración, ¿no?, de los conocimientos que tenían, y la construcción de un espacio donde retirarse para reflexionar o disfrutar. Y aquí, por ejemplo, estaría Catalina de Medici, que participó en el diseño del Jardín de las Tullerías de París.
Ahora me adentro en el siglo XIX porque realmente este es el momento en el que se define el espacio público y sus funciones tal y como lo conocemos hoy en día. Estamos en un momento de transformación de las ciudades, ya se está consolidando la transición del feudalismo al capitalismo, estamos en plena revolución industrial y que se asientan, ¿no?, nuevas fábricas en los entornos urbanos, y estamos en un momento también de cambio del sistema productivo. Toda esa agricultura periurbana de la que se sustentaban las ciudades empieza a desplazarse a otros lugares y a ver un comercio, por decirlo de alguna forma, algo más internacionales. Entonces, en este momento podemos decir que en las ciudades hay dos tendencias, ¿no? Por un lado, la burguesía se consolida en el centro de las ciudades y por otro, aumenta la población de las ciudades, sobre todo de toda esa gente que viene de entornos rurales. Entonces aquí os he traído un grabado de Nueva York que es un asentamiento de estas personas que han ido desde zonas rurales o desde zonas rurales europeas que, claro, en el momento que se asientan en una zona periurbana, esa zona ya está naturalizada. Y esta gente se trasladaba también con su sistema de vida, es decir, producía, hacía agricultura en ese espacio y también tenía animales, ¿no? Y se llevaban los animales y esa era también su forma de vida, vivían de ello. Además, en este siglo XIX es cuando se empiezan a construir y a desarrollar los instrumentos de regulación de este urbanismo, porque se entendía que la ciudad no podía crecer así, de esta forma tan desordenada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, volviendo un poco a esta ciudad burguesa del centro de las ciudades, desarrollan un modelo de ciudad basado en el negocio y crean nuevas instituciones para la nueva sociedad capitalista y burguesa, como pueden ser bancos, grandes almacenes, teatros. Es un momento en el que el ocio está en auge y se populariza. Y en este momento adquieren muchísima relevancia los espacios públicos y las funciones que se desarrollan en él. Entonces, para ello se crean paseos, se crean parques, jardines, en ocasiones jardines que pertenecen a palacios que se han quedado ya dentro de lo que es el área urbana, como puede ser el Prado, entran dentro de esta dinámica de parques de ciudad. Y encima en estos parques se desarrollan todo tipo de actividades como pueden ser conciertos, bailes, etc. ¿Qué pasaba con estos parques? Pues que la verdad que eran bastante excluyentes, ¿no? Solían estar cerrados, perimetrados y con un control de acceso. Entonces, para poder utilizarlos había que cumplir una serie de normas de decoro. Es un momento en el que también pues, se le daba la vuelta y decían, vale, vamos a hacer parques, pero encima vamos a utilizar estos parques para reeducar y enseñarles cuál es la forma de vida civilizada a todas esas personas que han venido del campo a las ciudades. Entonces, el primer ejemplo que tenemos de esto, así como importante, es el de Central Park en Nueva York, que es muy característico de ello. Bueno, hubo unas dinámicas de expulsión a la gente que vivía en donde estaba el parque y se crearon una serie de ordenanzas que regulaban lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en el parque. Y además había una policía que controlaba que esta normativa se cumpliera, ¿no? Y entonces pues, se prohibió el tener animales, el comer los frutos que había ahí, se prohibía hacer deporte. Bueno, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Entonces, esto generó muchísima polémica en Nueva York y había muchísimos artículos de prensa haciendo referencia a esto. Y aquí os he traído una imagen que se titula "Un encantador resort para neoyorquinos agotados por el trabajo", ¿no? Y se puede leer en los carteles: no pisar la hierba, no se aceptan perros, no tirar piedras ni otras cosas. Entonces, claro, de repente
¿para qué sirve el parque, ¿no? Y Olmsted, aquí os he traído una cita de Olmsted, que es uno de los diseñadores de Central Park, decía: existe una gran diferencia entre el parque y el campo suburbano en general. Cierta clase tiene predominantemente la impresión de que todos los árboles, arbustos, frutas y flores son propiedad común, ¿no? Y entonces podríamos decir que este es un poco el inicio de esa desvinculación de la sociedad y de la naturaleza en el entorno urbano, ¿no? Porque se quiso que eso fuera así. El siglo XIX, también como había un auge de los parques, también hay un auge de la jardinería y es el momento en el que aparecen también las primeras mujeres jardineras que se pueden denominar como tal, ¿no? Aquí, yo que no las conocía, que he estado investigando, me he encontrado con un montón de nombres, hay muchísima bibliografía sobre ellas y es muy interesante, solo las voy a mencionar como Gertrude Jekyll, Louisa Johnson, Jane Landon, condesa de Warwick y etcétera, porque de verdad que hay muchas y os recomiendo leer sobre ellas. Principalmente eran hijas de aristócratas y mujeres recién divorciadas que buscaban independencia económica. Y también se crean los primeros cursos de formación profesional en jardinería para mujeres. Hay un aumento de la divulgación brutal en el que se publican revistas y crean nuevas revistas ellas en las que publicar también otras compañeras. Diseñan jardines y diseñan jardines súper interesantes y principalmente trabajan en hogares acomodados o en instituciones públicas. Aquí os traigo la foto de las primeras jardineras de Kew Gardens en Londres, que también es muy interesante porque les costó lo suyo que les dejaran trabajar en jardinería y la condición fue que vistieran como hombres, ¿no? Para disimular que fuera así, aunque la gente no tardó mucho en descubrirles que eran mujeres. Durante el siglo XX se consolida este modelo urbano que empieza en el siglo XIX, empieza a haber un discurso global, unas pautas comunes de cómo hay que diseñar las ciudades. En 1942 se publica el Manifiesto Urbanístico de la Carta de Atenas y en él se hace mucho hincapié en que se libere suelo en favor de grandes áreas verdes, ¿no? Entonces es un momento en el que cada vez hay más espacios verdes, más parques, más jardines en las ciudades. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades crecen a un ritmo ingente y se instala la sociedad de consumo. A este modelo urbano le llamamos la ciudad funcional, porque es un modelo de ciudad que separa por un lado la vivienda, por otro el trabajo y por otro el ocio. Y todo ello está conectado por una red de transporte pensada principalmente para el vehículo particular. Este modelo urbano, aunque parezca mentira, entró ya en crisis en los 70-80 y lo seguimos arrastrando y lo seguimos reproduciendo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero al final se vio que era un modelo insostenible y se lleva mucho tiempo diciendo que hay que cambiar este modelo urbano. De hecho, ahora, sobre todo por el cambio climático, parece que se va avanzando un poco en este sentido, pero está costando. Entonces, las ciudades hoy en día tienen muchos retos. Algunos de ellos están vinculados a la jardinería, que por ejemplo podrían ser la sostenibilidad ambiental, la adaptación y mitigación del cambio climático, la gestión de recursos hídricos, la vuelta a la producción local de alimentos, que aquí os he traído la agrociudad de Gagarin-Troyot, que es un proyecto muy interesante que se va a empezar a desarrollar, si no están ya en obras, en París, en el que el espacio urbano se va a naturalizar con una propuesta muy interesante de producción de agricultura. Crear espacios seguros y también está relacionada con esta jardinería el acceso a la vivienda. Jardinería urbana en la actualidad. Esto es una forma de rematar esta trayectoria histórica que os he contado rápidamente y muy resumida.
de la jardinería urbana. Básicamente para decir que nosotros nos estamos encontrando con dos modelos que se pueden diferenciar, que serían el urbano y el rural, principalmente hablando de urbano, de ciudades como Iruña o pueblos bastante grandes que tienen ayuntamientos con cierta autonomía, o rural, pues todos los pueblos más chiquis que tenemos en Nafarroa. ¿Qué ha pasado en el modelo urbano? Pues que realmente esa desvinculación de la ciudadanía con la jardinería se ha materializado como tal. Aunque ahora, gracias a los huertos urbanos principalmente, y luego lo que nos contó Fulgen, que yo no conocía, ¿no? Esas dinámicas que hay ahora para hacer jardinería colaborativa en Iruña, pues me parecen súper interesantes, y tal vez también se puedan dar en una ciudad como Iruña porque todavía tenemos cierta relación con lo que es el campo, ¿no? Como comentabais, en ciudades más grandes ha habido una desvinculación mayor con la naturaleza, y que se siguen decorando las ventanas de las viviendas y bajos comerciales, que esto también me enteré el otro día, que hay una normativa específica que regula lo que se puede colocar, cómo y tal en Iruña, y que principalmente esta vegetación la siguen cuidando mujeres. En el modelo rural nos pasa lo mismo, tenemos habitualmente nos hemos encontrado con mujeres que son las que cuidan estos entornos urbanos, pero en los pueblos más pequeños se ha mantenido esa tradición de cuidado comunitario de la vegetación. Aquí he traído un jardín de cherry porque estuvimos el otro día y nos dijeron sí, esto lo plantamos y lo cuidan fulanita y tal, pues qué interesante, ¿no? En muchos pueblos sigue habiendo jardinería productiva y encima está integrada muchas veces en el pueblo. Aquí también hay mucha diferencia entre los modelos urbanos del norte de Nafarroa al sur, pero bueno, pues a veces están más integrados, otras veces menos. Y esta vegetación que en viviendas vemos, en ciudades vemos en balcones, pues en muchos pueblos también vemos cómo salen a la calle, ¿no? Al entorno de la puerta. Y a veces al otro lado de la calle, ¿no? Como que se invade con vegetación, y eso a nosotras nos encanta y nos parece súper interesante. Entonces, dicho esto, ahora os voy a hablar del urbanismo con perspectiva de género. Si pensamos, ¿no?, en ese modelo urbano que os he explicado, y pensáis quién lo ha diseñado y para quién lo ha diseñado, así rápidamente, ¿qué os viene a la mente? Pues supongo que un hombre blanco de mediana edad con cierto poder adquisitivo. Y al final, ¿no?, quien diseña las ciudades las proyecta en función de los usos y experiencias que ha tenido. Entonces, por resumirlo, lo que viene a decir la perspectiva de género es que las ciudades las han planificado teniendo en cuenta un modelo de ciudadano estándar, que no somos así, ¿no?, como tal, tan heterogéneos, y entonces es una crítica a ese modelo urbano. ¿Qué dice la perspectiva de género en el urbanismo? Pues que la población es mucho más diversa y que la vida cotidiana es mucho más compleja de lo que se ha planeado. Entonces, el urbanismo feminista es una herramienta para erradicar las desigualdades y romper con estos estereotipos de género que se han creado. ¿Y esto cómo se hace? Pues poniendo la vida cotidiana de las personas en el centro de las decisiones urbanas, teniendo en cuenta la diversidad de experiencias, reconociendo y visibilizando que las mujeres han participado en la esfera pública y reproductiva, poniendo en el centro el cuidado de las personas y defendiendo que sea una responsabilidad social y pública. Y además se pide que sea interseccional y que visibilice otras fuentes estructurales de desigualdad, como puede ser la clase o la etnia. Y además que tenga en cuenta la crisis ambiental. Entonces, ¿cómo se traslada esto, por ejemplo, al espacio público? Pues creando lugares de encuentro accesibles y no mercantilizados, promoviendo la autonomía de las personas dependientes,
colocando elementos urbanos que apoyen las actividades cotidianas, creando diversidad de espacios que satisfagan las necesidades de diferentes personas, con usos distintos, con horarios distintos, repensando la movilidad, principalmente la peatonal y el transporte público, y promoviendo la visibilidad de las mujeres y de los colectivos no normativos en el espacio urbano. Dicho esto, otro de los temas que se trabaja y se profundiza mucho en el urbanismo con perspectiva de género es el de la seguridad, que al final es la autonomía y la libertad para usar los espacios públicos. En la seguridad tenemos que diferenciar dos conceptos. Por un lado, la seguridad objetiva, que es esa seguridad que se basa en estadísticas, es decir, aquí ha habido 2 agresiones, ¿no? y se identifica como tal en ese espacio, y que tradicionalmente pues, se ha solucionado con más presencia policial o colocando cámaras de seguridad. Sin embargo, la seguridad subjetiva, que es la percepción que tenemos cada persona sobre la inseguridad, depende de nuestra socialización y de nuestras experiencias vitales, como pueden ser el género, la edad, el origen. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Pues que hemos sufrido históricamente violencia sobre nuestros cuerpos sexuados y hemos sido socializadas para tener miedo, ¿no? Cuidado, no vayas sola, a ver si te va a pasar tal, bueno, todas las noticias que nos llegan de ha pasado esta agresión, de tal. Entonces, al final esto hace que sintamos miedo en el espacio urbano. No tiene por qué ser continuo, no tiene por qué ser en todas las zonas, puede ser puntual, en unos horarios en concreto, etc. Entonces, ¿qué decimos desde el urbanismo con perspectiva de género? Que por la solución policial y de cámaras no nos sirve, necesitamos entornos seguros. Y Anne Michaud, en 2022, creó los principios de Montreal, que son las características físicas que tiene que tener un entorno para que éste sea seguro. Que serían la señalización, saber dónde estás y dónde vas, la visibilidad, ver y ser vista, la concurrencia de personas, oír y ser oída, vivir en un ambiente limpio y acogedor, la planificación y el mantenimiento del lugar, la participación en la comunidad y la vigilancia informal y el acceso a ayuda. Y 5 de estas creo que tienen cierta relación, o pueden tenerlo, con la jardinería. No solo con la jardinería, no es para señalar a nadie, creo que aquí tenemos responsabilidad mucha gente, pero bueno, voy a poneros varios ejemplos. Visibilidad, ver y ser vista, porque realmente con todo esto, con estos puntos anteriores que os he dicho, lo que nos da seguridad en la calle es que haya gente en la calle, que haya gente haciendo su vida cotidiana en la calle de forma normal, y eso nos genera tranquilidad y nos permite caminar por el espacio sin inseguridad. Entonces, ver y ser vista. Os he traído esta foto de Sarriguren, del ecobarrio de Sarriguren, que se caracteriza porque le quisieron dar mucha importancia a la naturaleza en el entorno urbano. Entonces, esta es una imagen de una avenida con un paseo peatonal en el que podemos ver. Tenemos tenemos acera, coches, carretera, coches, acera, vegetación, acera y tenemos simétrico hacia el otro lado. Entonces, aquí, como veis, hay varias barreras visuales que no permiten ver. Por un lado, tenemos ese paseo que va entre 2 jardineras en las que la vegetación ha crecido muchísimo. Por otro lado, tenemos los coches que también nos bloquean y este es un espacio por el que las mujeres probablemente de noche o en algunos momentos no vayan a pasar. Aquí además tenemos otro problema, que es que la articulación entre vegetación e iluminación nocturna. ¿Qué pasa? Que muchas veces se pone una farola alta, se deja la vegetación crecer, como en estos casos, y luego ¿qué pasa? Que esas farolas
o esa vegetación proyecta sombra, ¿no?, de la luz de las farolas. Entonces, por mucho de que esos espacios estén iluminados, la iluminación no es adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, este sería pues, un problema que nos puede generar la vegetación en el entorno urbano. La concurrencia de personas, oír y ser oída. Aquí os he traído el Parque de Monte Carmelo. Esto es herencia de esa ciudad funcional en el que había que meter parques y se metían parques también pues, de cualquier forma y de cualquier superficie y ala, toma pedazo de parque sin tener luego una capacidad de gestionarlo y de adecuarlo, ¿no? O sea, ya veis pues, la jardinería de este espacio. Yo creo que se plantaron 4 árboles en su día y ya está, nunca se hizo nada más. Estas dimensiones que implican que pues, la gente esté muy dispersa y obviamente si te pasa algo, ese poder oír, el pedir ayuda, ¿no?, el sentir que hay alguien al lado, pues no lo vas a tener porque son parques que están desangelados y que encima, ahora lo relacionaremos con el siguiente punto, cuando un espacio no es atractivo, no te llama a utilizarlo. Que este sería el siguiente punto, el de vivir en un ambiente limpio y acogedor, ¿no? Antes traía, en el caso de un espacio muy abierto, que no te llama a estar, pero también aquí nos encontramos muchas veces que tenemos en pueblos, ciudades, solares vacíos, que son encima espacios permeables, en los que crece la vegetación, pero si realmente no se les da cierta importancia o no se ve una forma en la que poder solucionar o darles un uso a estos espacios, pues al final se convierten en espacios de acumulación de basura, que esto también genera inseguridad. Ahora vengo con una positiva, que sería la participación en la comunidad, y aquí he traído lo de los huertos urbanos, pero lo mismo cualquier dinámica de intervención participativa en el espacio urbano. Hay que resaltar que es muy importante porque además de hacer red, de crear red entre las personas que viven en el entorno, esto implica los 3 puntos anteriores que decíamos de ver y ser vista, el que haya gente en el espacio urbano y encima trabajándolo, es tener ojos en la calle, lo mismo es tener oídos en la calle, y además estamos contribuyendo a que ese espacio esté cuidado y se mantenga. Y por último, la vigilancia informal y el acceso a ayuda. La vigilancia informal podríamos definirla como esas personas que están por ahí pero no en el mismo espacio que estás tú, ¿no? El ejemplo claro sería el de una ventana, un balcón, ¿no? No estás en el mismo nivel pero ves que pasan cosas, y en este sentido que haya flores, que haya vegetación en estas ventanas y en estos balcones hace que de vez en cuando haya que ir a regarlos, a cuidarlos, incluso son espacios agradables y si tienes espacio sales con una silla a leer, entonces aunque no haya gente abajo, hay gente alrededor, ¿no? Lo mismo que cuando vemos luces encendidas o en una casa, te da seguridad porque sabes que hay alguien. Sin embargo, los espacios en los que no hay gente, como puede ser un polígono industrial, por ejemplo, a la noche, pues generan inseguridad. Dicho esto, unas conclusiones súper generales de todo lo que he comentado. Que hay una relación histórica entre las mujeres y la jardinería y que se ha mantenido hasta hoy en día, que el urbanismo ha impactado en la forma de hacer jardinería y podemos decir que ha acentuado estas diferencias entre lo rural y lo urbano, y que también creo que tiene que ser el mecanismo que ayude a hacer una jardinería adecuada a cada situación. Además, la jardinería urbana con perspectiva de género ofrece la posibilidad de mejorar el espacio urbano y además ayuda a reducir la inseguridad y que se necesita trabajar de forma interdisciplinar. Y pues nada, con eso os dejo. Es que